Misión Argentina tiene el agrado de presentar al pastor Edison Bernal, trayendo un mensaje de renuevo y esperanza que edificará su fe. Hoy les ofrecemos la fe de Abraham en la bendición. Abraham, un hombre de fe en la bendición, amén. Y sabe algo, para entender cómo Abraham caminó en fe, cómo Abraham caminó en la bendición, tenemos que buscar un poquito en la vida de Abraham. Y vimos que Abraham recibió el pacto de la bendición por medio de Dios allí, pero sabe algo, Abraham era un hombre que no conocía a Dios. Abraham era un hombre que nació en una familia que no seguían a Dios. Sus papás eran idólatras, su pueblo era idólatra, allí adoraban a la luna, adoraban los astros, hacían sacrificios, era un pueblo que no seguía a Dios. Pero Abraham, en esa época llamado Abraham, él tenía en su corazón querer conocer a Dios. Y entonces él buscó a Dios. Y Dios a los que le buscan se les acerca y se les aparece. Ahora, ¿cómo se nos acerca a Dios? Por medio de la palabra y por medio del Espíritu. No es necesario estar viéndolo, ¿no? Y además yo creo que si usted viera a Dios y si usted pudiera ir al cielo, usted estaría muy desilusionado viviendo en esta tierra. Yo creo que por eso Dios nos lleva a todos al tercer cielo a dar un tour. Porque después de estar en el tercer cielo, yo no quiero volver a la tierra. ¿Usted cree que después de yo estar en una conversación face to face con Jesús, yo quiero vivir en esta tierra? ¿Están locos? Yo viviría desilusionado, ahí sí otra vez deprimido, como cuando no conocía a Dios. Pero gracias a Dios que ahora tenemos al Espíritu Santo que habla a nuestro espíritu y nos revela todas las cosas de Dios. Pero Abraham no conocía a Dios, pero él buscó a Dios. Dios se le reveló a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y vete a un lugar que tú no conoces. ¡Wow! Ahí empezamos a ver este hombre de fe. Pero ¿por qué Abraham obedeció a Dios? Porque él conocía a Dios. ¿Cuándo nosotros vamos a obedecer a Dios como hijos de Dios? Cuando nosotros le conozcamos. Hoy estaba meditando en esto y cuando hablan de la maldición generacional y cuando hablan de que pastor, es que yo no puedo cambiar porque mi papá fue, porque mi mamá fue, porque mi tía fue, es que pastor, yo creo que la maldición de mi familia, olvídate de eso. Después de que Abraham siguió el plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios para nosotros hoy en día? Recibir a Cristo como nuestro Señor. Después de que usted recibe a Cristo como su Señor en serio, de verdad, y usted dice, yo acepto que Jesús es mi Señor, inmediatamente debe suceder lo que sucedió a Abraham. Abraham era un don nadie y ahora vino a ser un don alguien. Veíamos que la bendición es ser sacado de una ¿qué? De un estado de las tinieblas y trasladado a un estado de la luz admirable en Cristo Jesús. La bendición es ser sacado de la miseria y llevado al éxito. Eso es lo que significa ser bendecido. Fui sacado de un estado malo y llevado a un estado excelente, a un estado de éxito, a un estado de excelencia. ¿Por medio de quién? De la sangre del Cordero. Amén. Eso es. Entonces cuando Abraham decide seguir a Dios, inmediatamente el lazo de maldición que estaba siguiéndolo a él con su familia y sus ancestros y su antepasado fue cortado ahí. Y usted lee que luego la vida de Abraham fue un hombre excelente, fue un hombre que amó a Dios, fue un hombre que siguió a Dios hasta sus días de muerte. Fue un hombre que le creyó a Dios y que creyó en esperanza contra esperanza, dice la Biblia. Y así debe ser la iglesia hoy en día. Necesitamos hombres y mujeres que conozcan a Dios. A mí me gustaría hacérsela fácil a la gente.
Cuando uno vende un producto, así el producto sea malo, si usted es un vendedor, usted lo vende. Yo soy excelente vendedor. Pero para decir mentiras en el evangelio no sirvo. A mí me gustaría decirles a cada uno de ustedes, mírenme acá, que viniendo los domingos ya está. Que venga el domingo, deje el diezmo, levante las manos, yo lo oro, yo lo bendigo y ya está. Y su vida va a ser cambiada y usted va a ser transformado y Dios lo bendice. Me gustaría decirle eso. Pero yo le estaría mintiendo. Le estaría vendiendo un producto que no sirve. Pero yo les estoy diciendo la verdad. ¿Usted quiere ser un hombre bendecido y una mujer bendecida? La única manera, por 15 años lo he sabido, es obedeciendo su palabra y conociéndole a Él. No hay otra manera. Yo le puedo imponer manos hasta que usted quede pelado totalmente. Y eso no le va a cambiar la vida a usted, porque esto no se trata de magia, esto se trata de la bendición. ¿Y por qué Abraham fue bendito? Porque Abraham conocía a Dios, porque Abraham obedecía a Dios. Les he dicho que la fe produce obediencia. Cuando usted es de fe, usted es obediente. Cuando usted es de fe, usted hace cualquier cosa que Dios le pida que usted debe hacer. Y vemos aquí a través de la palabra, quiero hacerlo antes de predicar allí, pero le animo a que lea esta semana, yo estuve leyéndolo allí, pero en Génesis 12 Dios llama a Abraham, y Dios le dice a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que tú no. ¿Y qué dijo Abraham? ¿Por qué? Yo no quiero, no, Abraham se fue. Él fue obediente porque él conocía el Dios que lo mandaba a ir a otra tierra. Luego Abraham va a Egipto allí y luego Abraham se va con Lot. ¿Con quién se fue Abraham? Con Lot. Lot era su sobrino. Y Dios le había dicho que se fuera solo. Y él no hizo caso y se llevó a su sobrino. Muchos creyentes no son bendecidos como Dios quiere porque andan con él, Lot. ¿Quién es el Lot para ti? No sé. Pero tú debes mirar quién es Lot en tu vida. Cuando Abraham dejó a Lot, porque un día el Lot te la va a cobrar, y Lot elige Sodoma y Gomorra, Abraham se siente triste. Y Abraham dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Mi sobrino ha elegido las mejores tierras. Y él se puso triste porque él amaba a su sobrino. Tanto así que desobedeció a Dios llevándoselo. Pero ¿sabe qué pasa? El Señor le dice ahí en Génesis capítulo 13, versículo 14 en adelante, le dice, alza tus ojos, mira al norte, mira al este, mira al oeste, mira al sur, mira cualquier lugar donde mires, Abraham, eso lo daré a ti y a tu descendencia y serás una nación grande. Y Abraham dice como, wow, Señor, yo pensé que Lot me había sacado ventaja. No, Lot estaba estorbando tu bendición, pero ahora que tú estás solo, como yo te dije antes de salir de Ur de los Caldeos, ahora te voy a bendecir, ahora voy a hacerte un hombre grande. Qué bendición ver esto. Y luego allí, en el capítulo 14, me impacta algo allí, hablando de la bendición. Vienen y le dicen a Abraham, Abraham, Lot ha sido tomado como prisionero. Ahí van a leer usted la historia que varios reyes, y había un rey que gobernaba, entonces los otros reyes, por 12 años, los otros reyes dijeron, ya no queremos más que este rey, el nombre es complicado, aquí lo voy a leer, Kedorlaomer, este rey ya no nos gobierne más allí. Y entonces este rey va y conquista todos estos pueblos que se levantaron y conquista Sodoma y Gomorra. Y viene la voz a Abraham y le dicen a Abraham, Abraham, su sobrino Lot es llevado preso. Escuche bien esto que es importante. Abraham no era un hombre de guerra. Abraham no tenía un ejército porque no era un rey. Y este rey había vencido todos los reinos
alrededor de él. Yo fui militar y quiero decirles algo. Este rey era alguien que sabía muy bien cómo vencer en batalla. Él tenía todos los pueblos subyugados. Pero cuando Abraham escuchó eso, vea lo que dice Génesis 14:14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados. No sé con qué los armó, pero los armó. Dice, y los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Jobat, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Yo no sé si eso no lo pone a pensar a usted lo que es la bendición. Que un hombre que no sabía de guerra, que un hombre que no era militar, pudo vencer a un rey que había vencido a varios reinos, con 300 criados. Créeme que desde el punto de vista militar, Abraham hizo algo que nunca nadie había hecho. Abraham introdujo sus hombres de tal manera que ese mismo ejército no supo cómo entraron, no supo cómo salieron y fueron rescatados Lot y su gente. Pero hoy en día, viendo la bendición, ¿quién fue la que le enseñó a Abraham cómo ganar una guerra? La bendición de Dios. Hemos venido diciendo que la bendición nos enseña a hacer las cosas a la manera de Dios. Pero ¿cuándo yo voy a hacer las cosas a la manera de Dios, pastor? Cuando yo conozco a Dios. Cuando yo conozco su palabra. Dice que cuando él volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, no solo venció a un rey, venció a muchos reyes. Salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabet, que es el valle del rey. Y bueno, ahí luego salió Melquisedec y Abraham dio el diezmo de todo. Pero es impresionante cómo Abraham, por medio de la fe en lo que Dios le decía, pudo vencer a un rey. Amén. Es como si ahora, digamos, cualquier país se levantara en contra de Estados Unidos y lo venciera. Es como si Paraguay, digamos, se hubiera levantado y venciera a Estados Unidos en guerra. Es como Belice se levanta hoy en día y vence a Estados Unidos en guerra. Es una locura. Belice no tiene el entrenamiento, no tiene el equipamiento, no tiene las armas. Paraguay tampoco. Abraham tampoco las tenía. Él no tenía una armería llena de armas y usted tome esta y usted tome lo otro y los ejercicios que entrenamos durante todo. No. Abraham solo dijo, Dios, muéstrame cómo tengo que ganar esta batalla. Señor, muéstrame cómo puedo liberar a mi sobrino. Señor, es injusto lo que estos reyes han hecho, Señor. Ellos han robado lo que tú nos diste a Lot y a mí. Señor, enséñame cómo peleo. Y el Señor, por medio de la bendición, le enseñó. Mire, cuando yo leí esto, yo estaba emocionado. Mis lágrimas salían de mi cara allí y de mis ojos allí. Y yo no podía parar de decir, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ay! Yo me imaginaba ya el campo de batalla y yo decía, Señor, todos los pueblos le temían a este rey. Los tuvo subyugados por 12 años. Y Abraham, que nunca fue un guerrero, vino y los venció, Señor. ¡Wow! Yo dije, cuando yo llegué al cielo, Señor, quiero ver esa película. Yo quiero que me la muestres allí, Señor, en 3D y todo. ¿Vas a saber que en el cielo hay 3D? Si hay en la tierra, hay en el cielo. Y le dije, Señor, yo quiero que me la muestres. Yo quiero verla porque la Biblia no aclara cómo lo hizo, Señor. Yo quiero que me muestres cómo Abraham incursionó allí.
Pero yo sé quién le dio la sabiduría a Abraham para vencer a este ejército. Se lo dio la bendición. Y la bendición es la unción del Espíritu Santo que nos enseña a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es la bendición, amén. Y luego allí viene el capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo. Y Abraham le cree, tenía ahí como 75 años. Y el Señor le dice, tranquilo Abraham, te voy a dar un hijo, che. Y Abraham dice, Señor, qué sé yo. Y le dice, y ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham, que es padre de muchas gentes. Entonces se imagina de 75 años y usted sale todo agrandado, ya no me llamen Abraham, ahora soy Abraham. Padre de muchas gentes. ¿Cómo diríamos los porteños? Tómatela, Abraham. ¿Sí? ¿Qué va a ser padre de mucha gente si usted hay un viejito con esa otra viejita que andan ahí con Sara? Sí, pero el Señor me dijo que seremos una nación grande y que Él nos bendecirá y que en nosotros serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo está Abraham? Y por 25 años se rieron de él. Cuando usted cree la palabra, cuando usted cree lo que Dios le ha dicho, otros se van a reír de usted. Pero no importa el tiempo que pase, si Dios le dijo, Él lo hará. Amén. Y luego allí en el versículo 16, Abraham hace ahí algo malo, le hace caso a Sara allí, tiene a Agar y a Ismael allí. Y bueno, luego en el 15 el Señor ahí asegura su pacto allí, dice voy a bendecir a Ismael y todo esto. Y en el 18 dice que viene Isaac y nace Isaac allí. Y luego Abraham intercede por Sodoma y Gomorra y en el capítulo 19 se destruye Sodoma, se destruye Gomorra. En el capítulo 20 viene Abimelech a decirle a Abraham, mire, hagamos un pacto, por favor. Hemos visto que usted es tan bendecido y que usted es tan poderoso y que usted vence tantos reyes, Abraham, que yo no quiero que me toque Abraham. Y Abraham hizo un pacto allí con Abimelech que no lo iba a tocar y que lo iba a proteger. Luego nace Isaac en el capítulo 21 allí y en el capítulo 22 el Señor le pide a Abraham que entregue a Isaac. Tremendo. ¿Y qué dijo Abraham? Señor, le voy a entregar a mi hijo. Y me gusta cuando Abraham va con Isaac y va allí a entregar a su hijo. Y lleva el asno allí, y lleva la leña, y lleva el cuchillo, y sus criados llegan hasta un punto y Abraham le dice, quédense aquí, no vayan conmigo. Tranquilos que yo y el muchacho volveremos. ¡Wow! Es mucha fe. Y ellos se fueron pensando, está loco este viejo. El padre de mucha gente se va a hacer un sacrificio sin un cordero. Y cuando él iba a matar a su hijo, aparece el cordero. Y Abraham dice, Dios proveerá. Amén. Es tremendo la vida de Abraham, un hombre de fe allí. Y le resumí allí la vida de Abraham, pero usted puede estudiar más allí. Me gusta cuando Sara se ríe allí y Abraham dice, mujer, Dios lo dijo, Él lo hará. Y ya de casi 100 años, Sara tiene su hijo allí y es Isaac. Y ya les conté un poco de Isaac, no voy a entrar allí. Pero vayan conmigo a Gálatas 3, capítulo 3, versículo 13. Para que la bendición actúe en nosotros, el trabajo de nosotros es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quiere de nosotros? Es conocer el plan de Dios para nosotros. La Biblia dice que antes de tener a Cristo andábamos en el mundo sin Dios y sin nada. Pero ahora cuando tú has recibido a Cristo, yo creo que esto es lo siguiente que debe hacer todo creyente. Señor, muéstrame tu plan en mi vida. Señor, ¿qué quieres que yo sea? Porque la bendición te va a ayudar en lo que Él quiere que tú seas y no en tus caprichos. Entonces ahí es donde yo tengo que decirle, Señor, ¿qué quieres? Que sea ingeniero, que sea predicador, que sea maestro bíblico, que sea músico, que sea doctor, que sea cirujano, que sea abogado. ¿Qué quieres? Porque quiero aclarar en este punto que Dios no quiere solo ministros. Porque todos los cristianos entran a la iglesia pensando que Dios quiere que todos sean ministros. No, Señor. Dios quiere abogados, Dios quiere publicistas, Dios quiere economistas. Amén.
Dios quiere ingenieros, Dios quiere allá químicos, Dios quiere gente en todas las áreas. Gracias por su entusiasmo. Entonces, todos piensan, si yo no estoy en el púlpito predicando los domingos, yo no le estoy sirviendo a Dios. No, eso es mentiras. Dios quiere que tú seas un excelente creyente allá en el área que Él te creó para eso. 1. Y 2, no solo los pastores debemos conocer a Dios, ustedes también tienen que conocer a Dios. Hace poco me decía un pastor, no, pero es que la relación de Dios con nosotros es distinta con la del pueblo. No, eso es el antiguo pacto allí. En el antiguo pacto el sacerdote tenía una relación con Dios y el pueblo otra con Dios. Pero en el nuevo pacto Dios nos hizo a todos uno, no hay diferencia entre varón y hembra, pastor o no pastor, predicador o no predicador, todos somos uno y Dios, papito Dios, quiere que todos sus hijos estén en los pies con Él. Él no dice, los pastores en las rodillas sentados conmigo, ven pastorcito, cómo te quiero, tan lindo. Usted oveja, eche para allá, no se me acerque. No, ¿cuál es el trabajo de todos nosotros? Conocer a Dios. Diga conmigo, Dios ya me dio camino para entrar a Él confiadamente. ¿Y cuál es ese camino? La sangre de Cristo allí. También ahí en el canal lo pueden ver, la sangre de Cristo allí. Y tú y yo podemos entrar. Usted no tiene que, Señor, hablaste con el pastor Edison a ver si yo podía entrar. ¿Será que si califico, papito Dios? No. Tú entras confiadamente ante el trono de la gracia allí. Alcanzas misericordia, pronto socorro. La sangre de Cristo es derramada y rociada sobre tu vida. Y tú vences cualquier cosa, cualquier obstáculo que haya en contra en tu vida. Amén. Aleluya. Debemos conocerle. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. 14. Para que en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Gracias por su entusiasmo. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Para los que estamos en Cristo Jesús, ¿la qué? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? Amén, todos nosotros. Ahora la bendición de Abraham me alcanzó. No sé si alguna vez usted jugó congelados. Entonces usted corría y alguien venía y lo agarró, congelado. Así pasó. Usted corría lejos de Dios, Dios lo alcanzó por medio de Cristo y ahora el Señor le dice, bendecido. ¿Y usted qué tiene que decir? Amén, aleluya, gloria a Dios. Usted ha sido trasladado. Mire, eso lo deben entender. Usted no es del mundo. Usted no se sigue por los principios del mundo. Usted no es de este mundo. Jóvenes, entiendan eso. Ustedes no pertenecen aquí. Nosotros somos del cielo. Nuestra ciudadanía es celestial. Vivimos aquí, pero no somos de aquí. Vivimos aquí, pero las leyes de aquí no nos gobiernan. A nosotros nos gobiernan las leyes de allá. Eso es claro entenderlo allí. Entonces cuando usted recibió a Jesús dice que la bendición de Abraham lo alcanzó. Está bendecido. Amén. Dice que a fin de que por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. ¿Y cómo viene la fe? Y el oír, y el oír, y el oír. Y como dice el pastor Edison, estudiar y leer y estar escuchando buenas predicaciones y estar meditando en la palabra de día y de noche. Debe ser un loco allí con la palabra. Algunas veces, ahora últimamente me estoy yendo a acostar con mis audífonos allí y aún durmiendo estoy escuchando predicaciones. Qué loco, ¿no? Pero qué bendición. Quiero estar tan lleno de la palabra que la palabra tiene que hacer algo en mi vida, amén. Mi esposa dice, ¿no le basta todo el tiempo que estudia? No, no me basta todo el tiempo que estudia. Necesito más de la palabra. Necesito escuchar buenos predicadores, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Pastor John Romit allí. Necesito escuchar buena palabra. Yo quiero más. Ellos animan mi fe. Terry Mize allí, los seminarios que tengo allí con Mark Hawkins allí. Yo quiero más. Yo no estoy contento con lo que tengo. Yo quiero más. Yo no soy como esa. Yo ya conozco la Biblia. Acá yo conozco la Biblia.
Yo he estudiado la Biblia por más de 10 años y créeme, cada vez me impresiona, sé menos de la Biblia. Ella tiene mucho más para mí. Amén. Pero ¿de qué te libró la bendición? La bendición te libró de la maldición de la pobreza, de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la muerte espiritual. Amén. O sea, cuando la pobreza venga a su vida, ¿qué debes hacer vos? Ya fui libre de vos. Pobreza, qué pena, esta casa no la tocas. El de lado no es creyente. Yo sí, aquí no venís. Chao, pobreza. Y viene el invierno y viene la enfermedad y usted dice, ¿enfermedad a mí? ¿Por qué? No me pertenece, no es mía. No la conozco ni la quiero conocer, gracias. Entonces cuando la enfermedad viene a su cuerpo, ¿usted qué le dice? ¿Enfermedad? Le canta la alabanza. Chao, chao, adiós. Le dice, no te quiero, enfermedad. Cuando viene la pobreza, no te quiero, yo ya fui libre de eso. Eso dice Deuteronomio capítulo 6 allí. Pero ¿sabe algo? La bendición nos alcanzó y por fe ahora somos bendecidos. Y por fe ahora somos bendecidos. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Nada. Solo creer. Es por fe. Por fe fuimos salvos. Por fe recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Por fe creemos que vamos al cielo. Por fe creemos en Jesús. Por fe nos congregamos. Por fe creemos la palabra y hacemos lo que la palabra dice. Por fe recibimos las bendiciones de Dios. Por fe somos herederos y coherederos con Cristo. Por fe somos benditos. ¿Cómo? Por fe. Porque la fe que produce en nosotros, obediencia. Muy bien. Este regalo lo recibimos por el pacto de sangre hecho entre Dios Padre y hecho entre Dios Hijo. Pastor, y entonces yo tengo que portarme muy bien. Sí, claro que usted tiene que portar muy bien. Pero no para recibir la bendición, usted ya es bendito. Usted se porta bien porque es bendito. No se porta bien para recibir lo que ya le corresponde. Porque el portarse mal no le quita la paternidad. No es que ahora usted se vaya a portar mal, ¿no? Solo que Dios quiere que usted camine una vida de victoria, una vida de santidad, no porque le toca, sino porque Él es tan bueno que usted no lo quiere defraudar. Entonces ahí usted no pelea contra el pecado, usted hace lo mismo que hace Dios. Dios odia el pecado, usted también lo odia. Amén. Amén. ¿Sabe que si entendemos la bendición, no haremos las cosas como mandamientos religiosos, sino caminaremos en la palabra y santidad por amor? Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Aleluya. ¿Sabe? Amen la palabra de Dios. Valoren la palabra de Dios. Si usted es nuevo en nuestra iglesia, empieza a leer desde el Juan hasta Apocalipsis allí, léalo todas las veces que pueda, lea las cartas de Pablo. Uno de los libros que yo más recomiendo, lea Romanos y lea Efesios. Esos dos libros son buenos, allí van a mostrar muchas cosas a su vida allí. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, creyó Abraham a Dios, creyó Abraham a Dios, creyó Abraham a Dios, creyó Abraham a Dios. Y le fue contado por justicia. Miren lo que sigue diciendo, versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta como el salario, como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, sino cree en aquel que justifica al impío, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué enseña la religión? Que si usted hace esto y hace lo otro y hace lo otro, usted va a agradar a Dios. ¿Qué nos enseña la palabra con el ejemplo de Abraham? Que usted ya agrada a Dios. Y porque agrada a Dios, hace esto, hace aquello y hace lo otro. Son dos cosas totalmente distintas. Es diferente cuando yo no peco, porque yo amo a Dios y no peco.
que cuando yo no peco, porque de pronto el de arriba se enoja. Es distinto, son dos posiciones totalmente distintas. Él creyó y su fe le fue contada por justicia. Acuérdese, él creyó. Capítulo 4, versículo 13 de Romanos, sigue. Porque no, subrayese no, porque no, subrayese no allí, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, las obras religiosas no te van a ayudar a mucho si no son hechas en fe y en fe en Dios. Algunos creen que hay que hacer ciertos ritos para ser bendecidos, pero la verdad es que nosotros ya somos bendecidos. La verdad es que nosotros no somos una religión, nosotros somos la familia de Dios, somos los hijos de Dios, y como hijos nos corresponde todo lo que nuestro Padre tiene, y nuestro Padre ha proclamado para sus hijos, y el plan perfecto de Dios para nosotros es la bendición. Yo sé que aquí todos no tienen hijos, pero la mayoría sí. Pero los que tenemos hijos queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, ¿por qué usted no cree que Dios quiere lo mejor para usted? Es obvio. La Biblia dice que si nosotros siendo comunes sabemos dar buenas dádivas, más cuanto el Padre nos dará a nosotros al Espíritu Santo y todas las cosas. Amén. Aleluya. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 otra vez allí. Pero acuérdese, usted es bendito. ¿Usted es qué? Bendito. ¿Y por qué Abraham fue bendito? Porque Abraham conoció a Dios y Abraham obedeció a Dios. ¿Cómo vamos a ser un pueblo diferente? ¿Cómo vamos a ser un pueblo con propósito? Porque conocemos a Dios y obedecemos a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios hoy, pastor? Por la palabra. ¿Cómo conocemos a Dios hoy? Por el Espíritu. ¿Cómo conocemos a Dios hoy? Por medio de la predicación. Tenemos muchas maneras, más que Abraham, para conocer a Dios. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo, me gusta esa palabra, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe, ¿cuántos somos de la fe acá? ¿Cuántos somos de la fe? ¿De la fe en quién? En Cristo. Si somos de la fe, de modo que los de la fe, hay algunos que me dicen, ay, pero ustedes hablan mucho de fe y todo es fe. Pues yo soy de la fe, porque por la fe soy salvo, por la fe recibo las promesas, por la fe soy bendecido, por la fe puedo entender la palabra. La fe es fundamental allí. Por la fe camino en amor. Dice, los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Léase Génesis desde el 12 hasta el 23 o 24 allí. Y usted se va a dar cuenta cómo fue bendecido Abraham. Y esas bendiciones de Abraham, esas bendiciones son nuestras porque somos de la fe de Jesús. Amén. No se baje a otro nivel. No viva a un nivel más bajo que el que Dios quiere. Y el nivel más bajo que Dios quiere para tu vida y para la mía es el nivel de Abraham. Dios quiere que vivamos en el nivel de Abraham, que conquistemos, que hagamos proezas, que hagamos cosas que hombres no han hecho, que lleguemos a niveles que hombres no han llegado, que Dios pueda trabajar con nosotros en equipo, en todas las áreas de la vida, no solamente en la iglesia, que seamos músicos exitosos, que seamos ingenieros exitosos, que seamos doctores exitosos. Y que cuando nos digan a nosotros, así como dijo Falcao, me gustó allí que ganaron la Europa League, y Falcao decía, gracias a Dios soy lo que soy. Este jugador allí del Real Madrid. Que el día que te entrevisten y te digan, ¿y cómo? No, es que yo estudié tanto, yo leí tanto, no, que tú digas, gracias a Dios soy lo que soy. ¿Cómo usted cree en Dios siendo un médico? Sí, los médicos creemos en Dios. ¿Usted cree en Dios siendo un científico? Claro, los científicos creemos en Dios. ¿Me están entendiendo? Somos bendecidos
con el creyente Abraham. Nosotros somos de fe. Mire lo que dice el versículo 11, allí mismo de Gálatas 3. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasó cuando vino el publicano y el fariseo? El fariseo dijo, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayuno, yo. ¿Y qué le dijo el Señor? Oh, qué bien, wow, estoy impresionado. El cielo estaría en quiebra si tú no diezmaras. Y vino el publicano y dijo, Señor, perdóname, soy un pecadora y terrible, Señor, perdóname. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién se fue justificado? ¿El que hizo obras o el que creyó? Tenga cuidado con lo que escuchan por ahí en internet. Tenga cuidado con lo que otros cristianos dicen. No, eso hay que orar mucho, eso hay que, mejor dicho, eso es duro, eso Dios es así difícil. Eso no, Dios no quiere bendecirlo tan fácil, eso hay que hacer esto, hay que darle a Él, hay que hacer lo otro, hay que esforzarse y hay que hacer. Eso es religión. Yo no hago cosas para agradar a Dios. Yo no hago cosas para que Él me ame. Yo no hago cosas para ser justificado ante Él. La Biblia dice que yo ya soy justo, que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice que Él me amó primero antes que yo lo conociera a Él. Él no me va a amar más de lo que me ama ahora. Yo no voy a ser tan justo como soy hoy. Yo no hago cosas para que Dios me ame, hermanos. Yo no hago cosas para yo ser aceptado ante Dios. Aún Dios me amaba cuando yo era cualquier cosa. ¿Cómo no me va a amar más ahora que predico su palabra? ¿Cómo no me va a amar más ahora que lo sigo? No solo porque soy un predicador, porque lo sigo y le obedezco. ¿Me está entendiendo? No hacemos cosas para ganar el favor de Dios. Abraham no hizo cosas para ganar el favor de Dios. Abraham ya tenía el favor de Dios y por eso hizo cosas. Abraham fue a sacrificar a su hijo no para ganar el favor de Dios, porque él dijo, aún si mi hijo muere y lo tengo que sacrificar, el Señor lo resucitará de entre los muertos, porque su palabra es verdad y él dijo que me iba a bendecir en Isaac. ¿Me estás entendiendo? O sea, andamos en otro nivel cuando entendemos lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de la bendición. Amén. Abraham creyó a Dios y él hizo lo que Dios le pidió. Hoy nosotros tenemos la palabra y en ella está el manual y el Espíritu Santo nos enseña qué debemos hacer. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice que la fe viene por el oír. Y el oír, y el oír, y el oír, y el leer, y el leer, y el leer la palabra de Dios. Dios no se revela a vagos. Dios no se muestra a domingueros. Dios se revela a los que le aman. Y le amamos el lunes, y le amamos el martes, y le amamos el miércoles, y le amamos el jueves, le amamos el viernes, el sábado, y le amamos el domingo. Y leemos la Biblia de lunes a lunes, y oramos de lunes a lunes, y cantamos alabanzas de lunes a lunes, y vivimos en santidad de lunes a lunes, y tenemos comunión con Dios de lunes a lunes, porque nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación con nuestro papito, y Él no nos abandona, y todos los días sus ojos están conmigo. Debemos edificar nuestra vida sobre la roca que es Cristo, pero también sobre la palabra. Esto lleva tiempo y en eso es necesario renovar nuestra mente todos los días y adicionar caminar en la luz que la palabra nos da. ¿Cuánto nos lleva a renovar la mente? Tiempo, diga conmigo tiempo. ¿Cuánto nos va a llevar a renovar la mente? Toda la vida. Pastor, ¿cuántas veces debo leer la Biblia? Todas las que los debas leer. ¿1 hora? Si puedes 2, mejor. Pero si puedes 3, tal vez mejor. Amén. ¿Cuántas veces debo leer la palabra? Todas las que puedas. Porque por la palabra Dios nos ha revelado. Y cuando Dios nos ha revelado, caminamos en la bendición. Ame la palabra, póngala por primero allí. Debemos volver
la palabra de Dios la autoridad final en nuestra vida. Ese es el primer paso para activar la bendición. ¿Quién es la autoridad final? Yo creo, yo pienso, es que a mí me parece. No. ¿Qué dice la palabra? Pastor, pero es que no, ¿qué dice la palabra? Llegará el punto de llenarte tanto de la palabra que si tú piensas algo de una manera y después descubres en la palabra algo diferente a su manera de pensar, esto significa que tus propias preferencias y opiniones ya no cuentan. Tú tienes que llegar al nivel de llenarte tanto de la palabra que cuando tú te des cuenta que tú pensabas de manera diferente, tú ahora antepones la palabra a tu manera de pensar. Nuestro espíritu fue creado para procesar la palabra y producir un fruto en nuestra vida. Cuando usted trae la palabra de Dios a su espíritu, inmediatamente su espíritu empieza a procesarla. Y su vida cambia. Y su perspectiva de la vida cambia. Y su visión cambia. Y usted nunca vuelve a ser el mismo. Su espíritu fue diseñado para procesar la palabra y traer lo invisible a lo visible. Versículo 16 de Romanos 4 dice: por tanto, es por fe, gloria a Dios, para que sea por gracia, sea el favor inmerecido de Dios, a fin de que la promesa sea firme. Porque no es por lo que tú hagas, es por lo que Dios ha determinado para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. ¿A quien qué? Creyó, en el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es tiempo, iglesia, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Ese es un problema en la iglesia, que no llaman las cosas que no son como si fuesen. Empiece a llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Empiece a llamar la bendición a su vida. Declare que usted tiene un hogar digno. Declare que usted tiene un buen automóvil. Declare que sus hijos van a la mejor universidad. Declare que sus nietos tienen los mejores colegios. Declaren que sus hijos y ustedes tienen la mejor ropa. Declaren que ustedes tienen la mejor comida. Declaren que ustedes tienen lo mejor de Dios todos los días. Levántese a la mañana y diga: la bendición de Dios trabaja a mi favor. Acuéstese diciendo: mientras que yo duermo, la bendición trabaja a mi favor para mi futuro. Aleluya. Llame las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Me gusta este hombre. De casi 100 años y nada que llegaba a Isaac. Pero él la peleó allí. Esperanza contra esperanza peleó allí con Dios. Él le creyó a Dios allí. Él se mantuvo en fe allí. Y Sara era estéril. Él dijo: estéril, ya vieja. No. Él dijo: si Dios dijo, Dios lo hará. Quiero que eso empiece a ser una frase en su vida. Si Dios dijo, Dios lo hará. Llega un nuevo tiempo para conocer a Dios. Misión Argentina te presenta la forma didáctica y accesible para sumergirte en su palabra como nunca antes. CEBAR, uno de los centros con más reconocimiento en Colombia, con más de 10.000 graduados. Y ahora, CEBAR Niños, para pequeños de 7 a 10 años de edad. Comunícate ahora mismo al 011-4790-9217. Informes en la web en cebarargentina.com.ar y misionargentina.org.